¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una emisión más del programa Ante la Ley, programa que llega a ustedes gracias a la colaboración de la Alianza para la Excelencia Académica APEA. Mi nombre es Guillermo Tenorio y el día de hoy vamos a tener un programa muy interesante, pues platicaremos sobre la famosa reforma política. Y para hablar de ello tenemos a un auténtico experto que nos visita aquí en el estudio, el doctor Marcos del Rosario, quien es secretario de Estudio y Cuenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y profesor visitante de muchas universidades en México y en Iberoamérica. Doctor, sea usted bienvenido. Muchas gracias, Guillermo, como siempre. Sobre todo, gracias por abrirse un espacio en su agenda, que es muy complicada para estar aquí con nosotros. Muchas gracias, te agradezco. Y como se imaginarán, pues el tema nos da para mucho. Yo creo que sin mayor preámbulo tenemos que iniciar el diálogo ante la ley. El tema es enorme y el tema ha generado muchísima polémica. Entonces, me parece que es obligado contextualizar a nuestro auditorio, doctor, sobre qué es esto una reforma política, por qué o qué significa para México una reforma política. A ver, en México, de alguna manera, en los últimos 20 años, en buena medida por la alternancia política y de alguna manera por esta evolución de nuestra democracia que es evidente, aunque hay muchas cosas obviamente todavía por optimizar, se ha dado un fenómeno que al menos está ahí, no sea bueno o malo, pero cada vez que hay una elección presidencial se revisa el marco normativo de forma y fondo, ¿no?, de nuestro sistema electoral. A ver, es bueno porque de alguna manera política electoralmente el país va cambiando, ¿no? Se tiene que ir adecuando. También hubo entre la reforma del 2007 y la reciente, la reforma en materia de derechos humanos que de alguna manera incidió en toda la estructura constitucional, y también de alguna manera se advierte que pues, nuestro sistema de partidos, nuestro sistema ciudadano, ¿no?, en cuanto a los intereses políticos y electorales está vivo, ¿no?, y de alguna manera incidieron en buena medida para llegar a esta nueva estructura constitucional y jurídica. No debemos olvidar que hace 2 años hubo una reforma que, bueno, tuvimos hace como un año en un programa aquí contigo, en el cual ya se advertía que iba a haber una reforma de fondo, ¿no?, con la inclusión de las candidaturas independientes, con la iniciativa popular, pero esta reforma de alguna manera sí responde a una adecuación necesaria, en otros aspectos no sé qué tan necesaria, pero que se dio. Y yo te puedo decir que altera sensiblemente el sistema político y electoral mexicano. Lo altera sinceramente porque sí fue una reforma de fondo, fue una reforma estructural que cambia la dinámica, las competencias, la estructura de los órganos que regulan el sistema electoral mexicano, que organizan las elecciones tanto a nivel estatal como a nivel federal. Y de entrada eso ya te da para advertir que estamos a una reforma de fondo. Además que ya se reconoce de alguna manera la debilidad, ¿no?, o la poca funcionalidad que ha tenido el sistema presidencial, ¿no?, y en concreto el Poder Ejecutivo con otros órganos de poder, en concreto con el Poder Legislativo, y se creó ahí también una nueva dinámica, ¿no?, una nueva relación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo que tiende, dicen algunos, a disminuir este presidencialismo, que a lo mejor ya no estaba funcionando. Otros dicen que es una tendencia más al semiparlamentarismo, al semipresidencialismo, pero que son figuras innovadoras y nuevas, ¿no? Y claro, otra figura que, bueno, se reinstaura como es la reelección, ¿no?, que es tan polémica y que de alguna manera en nuestro ADN como mexicanos, pues sí genera una cierta controversia, ¿no?, pero bueno, a nivel Latinoamérica, a nivel Europa, todos los sistemas políticos cuentan con esta figura. En pocas palabras, yo te puedo decir que esta reforma sí es sensible, sí es sustancial, y veremos, porque al ser sustancial es una reforma compleja, si se puede realmente llevar a buen puerto, todos lo deseamos, porque está por medio de la salud democrática en nuestro país, a través de las leyes reglamentarias. Ya están las federales. Tú sabes que ya ahorita en estos últimos días los estados han estado aprobando modificaciones a sus textos electorales. Entonces veremos si ya en la práctica efectivamente el sentido, el espíritu de esta reforma se puede llevar a buen puerto. Yo la única duda que te diría ahí, que tengo, es
si realmente se ha entendido cuál es el espíritu de esta reforma, ¿no? Justamente a eso me gustaría llegar, porque es claro que la democracia mexicana está viviendo un tránsito a un esquema de consolidación y que al parecer las instituciones político-electorales de México ya no alcanzaban para dar respuesta a esta evolución democrática. Sin embargo, esta reforma política implica un cambio en la Constitución, es decir, en las reglas del juego de los mexicanos. ¿Por qué llevar el tema, para que el auditorio pueda contextualizar bien este asunto, por qué llevar el tema a la Constitución? ¿Es necesario que se modifique la Constitución? Mira, de alguna manera nuestro sistema constitucional, y esto es una particularidad de México y en Latinoamérica, pero sobre todo en México, la clase política, de alguna manera los partidos políticos, cuando quieren asentar algo, y acentuarlo, te diría, de una manera enfática y expresa, ha volcado, ¿no?, todas esas disposiciones en la Constitución, ¿no? Técnicamente, yo creo que constitucionalmente hablando no es lo más correcto. Podría estar en muchas de las leyes reglamentarias. Por ejemplo, la reforma de la Constitución del 2007 fue muy criticada porque el artículo 41 pues tiene dispositivos normativos que podrían estar en una ley, ¿no? Por ejemplo, decir, oye, es necesario que la Constitución esté en los tiempos de radio y televisión, por ejemplo, o debe ser una ley. Claro, al llevarlos o elevarlos al plano constitucional, lo que el poder revisor, y en este caso los distintos grupos parlamentarios, pues quieren de alguna manera expresar, ¿no?, ese mandato constitucional para que quede claro de alguna manera. Esta reforma, yo creo que hay muchos aspectos que sí son necesarios llevarlos al plano constitucional, porque sí altera el sistema electoral, ¿no? Sí altera, yo diría que el federalismo y las elecciones en nuestro país. Entonces, claro, siendo un tema de suma importancia, sí era obviamente necesario llevarlo ahí. Lo que no sé, y claro, yo ahorita a lo mejor no sé si valdría la pena o no, a todo pasado, qué tan necesario era, ¿no? En algunos aspectos, en algunos temas, porque es una reforma multitemática, ¿no? Claro. Que yo creo que buena parte o gran parte de la carga de esta reforma sí era necesario llevarlo al plano constitucional. Otros aspectos tal vez era necesario hacer modificaciones, pero mira, por ejemplo, estamos ante un nuevo régimen de partidos, ¿no? ¿Soportaba ya esa carga estructural el COFIPE? Tal vez no. Y desde hace mucho tiempo se advertía que era necesario crear una ley general de partidos. Entonces, a lo mejor en ese sentido, pues por una cuestión de estructura, de esquematización, sí era necesario establecerlo a nivel constitucional, pero generar esta nueva ley. El tema de la unificación de los delitos electorales, por ejemplo, ¿no? Que había pues muchas discrepancias entre lo que se trataba a nivel federal en el Código Federal, pero también con los estados. Por ejemplo, para algunos estados lo que eran faltas administrativas, ¿no?, para otros eran delitos, ¿no? Claro. Y eso, claro, incidía o mermaba en la seguridad y certeza jurídica y yo te diría que, bueno, pues en los derechos fundamentales de las personas. Es decir, había cosas que ya de estructura necesaria, claro, a partir de la Constitución establecerlo. Y había otras que, claro, que eran reclamos a lo mejor sociales, pero sobre todo políticos, ¿no? Este tema de la autonomía y la independencia de los institutos locales, que ahora son órganos públicos locales electorales, ¿no? Se denominan OPLES, y también el tema de los tribunales electorales, claro, locales, que si te fijas, bueno, sí había un tema social, pero sobre todo fue un discurso que llevaba a los partidos a decir no hay independencia, no hay autonomía, hay que cambiar la estructura, hay que redistribuir las atribuciones, y que en buena medida eso fue uno de las puntas de lanza de esta reforma, ¿no? Ahí nos surge alguna duda, porque usted decía hace un minuto que no nos queda del todo claro que al ciudadano lo haya entendido adecuadamente, y a lo mejor la confusión está en que esta reforma, hay gente que dice, no, pues es una mera reforma electoral. Hay otros que dicen, no, pues es una reforma política sustancial. ¿Qué fue esta reforma? O sea, o es de las dos, porque paradigmática fue la reforma en materia de derechos humanos. La pregunta sería, ¿también es paradigmática esta reforma en materia política para México? Yo creo que sí, en muchos aspectos, ¿no?
a ver, es tanto política como electoral que a veces lo fusionamos, ¿no? Y no necesariamente. Lo electoral hace referencia a las elecciones y sí hay nuevas reglas, ¿no? Entrada, por ejemplo, ya es una reforma que busca unificar todos los estándares en cuanto a la jornada electoral, el inicio del proceso electoral, fijando una fecha determinada, incluso adelantando de junio a junio las elecciones. O sea, ordena, toda la parte electoral ordena, ¿no? Y claro, y el tema de los órganos, ¿no?, encargados de organizar y llevar a buen puerto las elecciones, también dota de pautas únicas, ¿no?, o parámetros uniformes. Por eso se dice que esta reforma de alguna manera tiende, ¿no?, a centralizar algunos aspectos que anteriormente los estados lo tenían, claro, lo regulaban autónomamente. No es del todo una reforma centralista, pero sí establece parámetros uniformes o generales. Claro. Pero también es política porque, por ejemplo, en lo que es la tutela del voto público, pues crea un nuevo sistema de nulidades en materia electoral, buscando proteger los principios constitucionales. O sea, en ese sentido, cuando se establece ya claramente que los principios constitucionales, cuando se vean vulnerados, van a generar la nulidad de la elección, bueno, pues estamos hablando ya de una reforma de fondo. Ya se regulariza el tema de las candidaturas independientes ya de una mejor forma. El tema de la reelección, que posibilita pues una persona que está en el cargo público contender de una nueva forma a continuar en ese cargo por un periodo más. Por ejemplo, lo que hablamos al inicio de esta entrevista, el gobierno de coalición, claro, la ratificación de nombramiento, que es un nuevo diseño del sistema presidencial. En ese sentido, claro, es política porque sí se ve modificado y alterado toda la estructura política, que esto es decir, la relación de órganos de poder con los ciudadanos. Hay una nueva relación, hay una nueva estructura, y también es electoral porque estamos en un nuevo régimen de las elecciones en México, ¿no? Es decir, nuestro sistema federal de elecciones se ve modificado, también alterado por esta reforma. Es una reforma de fondo, y a ver, lo de paradigmática, a lo mejor sí es innovadora, ¿no? Pero no es un cambio de paradigma, ¿no? Hijos, no es como la reforma de derechos humanos. No sé si sea realmente un cambio de paradigma, porque no sé si efectivamente vaya a haber una adecuación a esta reforma, y a lo mejor en 3 o 6 años, si no hay una funcionalidad como se espera, ¿no?, una funcionalidad esperada, a lo mejor puede haber ajustes. Ya se empieza a hablar de ajustes incluso en la Ley General de Partidos, ¿no?, con el tema de las coaliciones de partidos. Es decir, vamos a ver si efectivamente genera un nuevo paradigma. Por lo menos es una reforma ya innovadora, sustancial, pero claro, comparado con la reforma de derechos humanos, en sí misma fue paradigmática porque creó nuevas formas, nuevas visiones, estableció unos principios rectores que no sé si esta reforma lo vaya a generar o vaya a ser una reforma bien complementaria a este camino evolutivo del sistema democrático. No, totalmente de acuerdo. Hay muchísimos temas. Ya usted nos ha esbozado 20 temas de los cuales me gustaría platicar. Claro que sí. En un rato más. Le propongo que vayamos a un corte y regresando nos platique cómo está el tema de la reelección. El tema de la reelección yo creo que es uno de los temas medulares, y platiquemos también qué pasa con el IFE. Y sobre este tema que usted acaba de decir sobre el tema de las nulidades. No se vayan, estamos platicando de un tema muy interesante que es la reforma política, un tema que ha despertado muchísimo interés últimamente en México. Estamos con el doctor Marcos del Rosario, auténtico especialista en materia constitucional y en materia de reforma política. Volvemos en un minuto. Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos platicando un tema muy interesante que es la reforma política con el doctor Marcos del Rosario, quien es secretario de Estudio y Cuenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y profesor visitante de muchas universidades en México y en Iberoamérica.
y yo diría un auténtico especialista en la materia, así que escuchemos bien lo que dice. No olviden que si quieren ponerse en contacto con nosotros lo pueden hacer a través de 2 vías. La primera de ellas a través de nuestra cuenta de correo electrónico en gtenorio@upe.edu.mx, ahí lo están viendo ustedes en pantalla, o bien a través de nuestra cuenta de Twitter en @antelaley_mx. No se olviden, como verán también en pantalla, todo ello en mayúscula, donde con todo gusto escucharemos sus sugerencias, comentarios y las preguntas que nos hagan sobre los contenidos de este programa. Por supuesto, también está la cuenta de Twitter del Canal Judicial, la cuenta de Facebook del Canal Judicial, donde con gusto también nosotros entraremos en contacto con ustedes. Bueno, doctor, ya pusimos el contexto general de lo que es esta reforma política y me gustaría entrar a temas ya muy particulares para que la gente que nos está viendo pues se entere un poco más de cuáles son los cambios como que más importantes, aunque hay muchísimos, pero los más importantes en materia de la reforma política. Y en el bloque pasado nos quedamos platicando sobre la vinculación con los derechos humanos. ¿Hay vinculación entre estos derechos políticos con los derechos humanos? ¿De alguna manera la reforma de derechos humanos sienta las bases o permite un caldo de cultivo para que esta reforma política funcione? Claro que sí. La reforma del 10 de junio del año 2011 pues irradia todo el sistema, ¿no? Y en mayor o menor medida todas las áreas, no disciplinas jurídicas, pues se vieron también envueltas, ¿no?, por los efectos de esta reforma. En materia electoral, previo a la reforma ya se había tratado de tutelar de manera efectiva a los derechos político-electorales como auténticos derechos humanos, y creo que eso ya se había conseguido, ¿no? Con la reforma del 2007, el juicio por la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano se ve de alguna manera fortalecido una vez que se le da la competencia al Tribunal Electoral de efectivamente ejercer un control constitucional en concreto, ¿no? A partir de ahí yo creo que ha sido un camino muy vigoroso en cuanto a mantener la vigencia de los derechos políticos electorales a través de las resoluciones e interpretaciones del Tribunal Electoral. Por ciertos ejemplos, el tema de perspectiva de género, o los derechos políticos de las comunidades indígenas, ¿no?, a través de sus usos y costumbres, su tutela efectiva, y garantizaron también el votar y ser votado de los integrantes de esas comunidades. Bueno, pues se ve claramente una evolución permanente. Obviamente con la inclusión del principio pro persona como eje rector en la actuación estatal y pues no sigue en la actuación jurisdiccional, pues se denota también un crecimiento en la vigencia de estos derechos políticos. Hay una relación ya desde hace 2 años, un vínculo con la primera reforma política cuando se reconoce las candidaturas independientes. Las candidaturas independientes que no son en sí mismo un derecho, sino que es una modalidad, ¿no?, de un derecho, en este caso de ser votado. Es decir, cuando antes teníamos un sistema de partido único, ¿no?, las personas solamente podían acceder a un cargo público formando parte de un partido político o siendo catapultadas o postuladas por un partido político. Ahora existe esta posibilidad que se abre como una exigencia de muchos sectores sociales. También de alguna manera contribuyó el caso Castañeda, no siendo el único, ¿no?, sino que ya desde hace mucho tiempo se había planteado esto por varios sectores, organismos no gubernamentales, y yo creo que, bueno, ahí está, una posibilidad más del ciudadano de acceder a un cargo público y verse fortalecida sus derechos políticos. Pero yo creo más importante esta reforma del 31 de enero de este 2014 es precisamente que se lleva o se traslada lo que ya jurisprudencialmente se había reconocido al sistema normativo, que es la protección, ¿no?, y el reconocimiento de los derechos de los militantes de los partidos políticos, que se conoce también como justicia intrapartidista o intrapartidaria, que durante mucho tiempo estuvieron fuera, ¿no?, de los reflectores. Esos derechos están en un estado de opacidad, sino que son derechos humanos, ¿no?, auténticamente son derechos políticos de la militancia, y que, fíjate, muchas veces en la práctica son los más vulnerados. Se hablaba de democracia, los partidos políticos hablaban de democracia hacia el exterior, de derechos humanos hacia el exterior, pero era una tragedia lo que pasaba dentro de los partidos. Hacia el interior, así es. Muchos de los usuarios que acudían a solicitar la tutela del Tribunal Electoral, en muchos de los casos eran violaciones, omisiones, de derechos humanos, ¿no?, y que se conocen también como justicia intrapartidista o intrapartidaria, que durante mucho tiempo estuvieron fuera, ¿no?, de los reflectores. Esos derechos
de los partidos hacia su propia militancia. Y fíjate, hace un camino que en los últimos 12 años se ha fortalecido a partir de una sentencia del Tribunal Electoral en el cual pues exigió a los partidos políticos tutelar y proteger los derechos de su militancia. De ahí fue un camino jurisprudencial porque ya era necesario formalizarlo. De alguna vez tener un nuevo régimen de partidos políticos plasmado en la Ley General de Partidos pretende ya dar cauce a los derechos políticos de la militancia, que son derechos auténticos, porque de alguna manera los partidos políticos se nutren de su militancia, claro, ¿no? Entonces era como un contradiscurso, como tú dices, ¿no? Hacia el exterior, yo pugno por la democracia, pugno por la alternancia, que se tutelen los derechos políticos, pero al interior no, había un oscurantismo tremendo. Si te fijas, tanto en el tema de las candidaturas independientes, como este reconocimiento de la justicia intrapartidista, y yo lo uniría también al fortalecimiento del sistema administrativo sancionador con la creación de una sala regional especializada para regular toda la materia sancionadora, que es precisamente proteger los derechos políticos de los ciudadanos o también las atribuciones de los partidos políticos en los tiempos de radio y televisión, buscando también que no haya anomalías o vulneraciones al artículo 41 por una campaña anticipada. Se extrajo esta atribución que tenía el anterior Instituto Federal Electoral, ahora INE, y se dispuso en esta nueva sala que pertenece al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que de una manera especializada se atiendan esos temas que son muy técnicos, muy complejos, pero que no son meramente formales o normativos, sino que lo que está trasfondo es el orden constitucional, y puede haber temas de libertad de expresión o derechos políticos inmiscuidos, y que de alguna manera el Instituto Federal Electoral, cuando tenía esa atribución, no es que lo descuidara o no, sino que sí requería de una especialización en aras de una mejor tutela, ¿no? Entonces creo que en ese sentido sí se ganó con la reforma constitucional para seguir fortaleciendo este camino evolutivo en la tutela efectiva de los derechos políticos. Hay un tema que a todos los ciudadanos nos tiene alarmado, que es el tema de la reelección. ¿Realmente fortalece al sistema democrático la reelección? ¿Es una copia del sistema norteamericano? Por fin, desde 1824 se quiere copiar el sistema norteamericano y ahora por fin se logra. ¿O realmente estamos en presencia de un, sí me parece, sobre todo por los antecedentes mexicanos, un cambio paradigmático en un tema muy concreto político que sí va a beneficiar al sistema? A ver, es un tema muy, muy complejo. Porque no hay reelección en todo, solamente está acotado, ¿no? A ver, es una reelección de alguna manera para los órganos de representación política, ¿no? Estamos hablando del Poder Legislativo, los ayuntamientos, pero no así en cuanto los titulares de los poderes ejecutivos, que también son representantes políticos ciudadanos, ¿no? Esto atiende a una exigencia también de los sistemas, de los partidos políticos y de varios sectores sociales de tiempo atrás, ¿no? A ver, no se había eliminado la reelección en nuestro sistema constitucional, porque había una reelección mediata o reelección parcial mediata, es decir, el integrante de un órgano legislativo, tanto federal como local, los integrantes de los ayuntamientos podían volver a ocupar su cargo siempre y cuando dejaran pasar un periodo. ¿No? O sea, de lo que hablamos es de reelección inmediata. Inmediata, es decir, esto es importante. Lo que se hace es quitar esa prohibición de poder reelegirme de manera inmediata, porque ya está la posibilidad de reelegirme, o volver a ocupar ese cargo, pero de manera inmediata. Ahora lo que se hace es, lo puedes hacer de manera inmediata, ¿sí? Estableciendo un candado, ¿no? Que solamente puede ser un periodo, ¿no? En el caso de los senadores, periodo más que sean otros 6 años, pueden estar hasta 12 años, en el caso de los diputados, un periodo más 6 años, al igual que los integrantes del ayuntamiento. Pero no así, no se trastoca esa prohibición que hay a nivel presidencial y para los titulares de los ejecutivos de los estados. Esta prohibición, como sabes, pues radica en un valor constitucional que tenemos, y que de alguna manera responde a lo mejor a cuestiones históricas, a un contexto político histórico que no hemos logrado superar,
fue muy traumático lo que se vio en el siglo XIX con Santana y luego con Díaz en el XIX y en el principios del siglo XX, y que de alguna manera todo el antireeleccionismo que se generó a finales del siglo XIX y siglo XX responden a ese miedo de la sociedad de que se concentrara el poder en una sola mano, ¿no? Un gobierno despótico que como fue buena parte del gobierno de Díaz. Entonces, pareciera que ese punto no se quiere tocar, no está vedado totalmente. O sea, podemos hablar en órganos de representación colegiada, pero no así en el Ejecutivo, ¿no? Entonces, yo es muy difícil que en los próximos años se pueda extender esa reforma al Ejecutivo. Ahora bien, cuando sabes lo que tú me dices, responde a un tema de democracia, ¿no? De una democracia solvente, fortalecida. Es que algunos dicen que la reelección en realidad es para premiar o castigar al legislador. Sí. Realmente se castiga o se premia. A mí me parece que, es un principio democrático natural. Si yo pretendo continuar mi encargo, bueno, me someto a mi electorado y de alguna manera, pues estará en ellos volver a reelegir o no. Pero ahí depende del diseño. Es decir, si yo utilizo la palestra que tengo, puede, de una manera desproporcional, puede alterar la equidad en la contienda electoral. Entonces hay que estar muy atentos en eso. Por ejemplo, nosotros vemos como un sistema como el norteamericano, en el cual se utiliza con todo esa palestra política, ¿no? Entonces, no sé qué tanto puede alterar la equidad o no. Y yo te diría, ¿qué tanto puede mermar? Y no te estoy diciendo que estoy a favor, no, vamos viendo los escenarios, claro. Pero, por ejemplo, hay legisladores en Estados Unidos que llevan 30 o 40 años, es decir, pues han pasado 3 generaciones de probables políticos que no han llegado porque una persona está ahí, claro, ganando la elección. Claro. A ver, yo creo que hay que cuidar la equidad de la contienda, cuidar también el tema del desarrollo intrapartidista, ¿no? Para ocupar un cargo, y el tema que tú tocas, la reelección es un valor democrático, es un principio democrático, o efectivamente es una sanción democrática, claro. Es un control democrático social, porque se ha establecido como, o se ha referido, tú ves el razonamiento que dio el Poder Revisor al momento de expedir el dictamen, ¿no? De la reforma, dice, de alguna manera es una forma de sancionar o no la actuación del legislador o los integrantes del ayuntamiento. Yo no lo sé si efectivamente puede hacer o no, eso es lo que me entra un poco de duda. Efectivamente, el elector juzga, sanciona una buena o mala actuación, puede ser, pero no necesariamente. Yo creo que los controles democráticos respecto a una mala actuación que puede traer responsabilidades, no basta con la reelección, claro. No puede, y ahora habrá que tener cuidado, sobre todo en aquellos lugares donde, más allá de que ya exista una alternancia, una contienda y existan órganos fuertes o que pretendan llevar a buen puerto una elección, ¿qué tanto, no, esas personas que se han reelegido pueden generar cacicazgos? No necesariamente, claro, no necesariamente, pero hay que estar atentos, ¿no? No, desde luego. Yo lo veo bueno, yo lo veo bueno siempre y cuando, la encaucemos bien, la acotemos bien, y pensar a futuro también en la reelección presidencial, que yo, en ese sentido es un tema mucho más delicado, más sensible por la cuestión histórica, ¿no? Claro. Pero yo lo veo bien siempre y cuando, yo sano, haya candados, ¿no? Que existen, pero candados al momento de ejercer, ¿no? esa reelección. Otro tema que está en el ambiente y que pues ya nos ha tocado ver cómo ha ido evolucionando es el tema del nuevo Instituto Nacional Electoral, ¿no? Ahorita ya dejábamos el tema de reelección, que es un tema que toca una fibra sensible en el ánimo de los mexicanos, y el otro tema que también es imperioso tocar es el tema del nuevo Instituto Nacional Electoral. Claro, ¿era necesario el tema del INE? Porque ahora lo que se ha percibido, al menos en la ciudadanía, es que es un efecto descentralizador, de instituto centralizador, en el cual desaparecemos a todos los órganos locales o los dejamos viviendo con una autonomía muy limitada y tenemos un superórgano nacional. ¿Es incorrecta esta apreciación? La reforma de alguna manera aligeró las primeras iniciativas
que sí tendrían una centralización o establecimiento de un orden único, ¿no? en materia electoral. Es decir, tú recordarás que las primeras iniciativas hablaban de una desaparecer, ¿no? Sí, todas. Los institutos locales y los tribunales locales en materia electoral. Digamos que la reforma advirtió, ¿no?, que el problema que se planteaba por parte de diversos sectores de la población y los propios partidos políticos era el tema de la independencia y la autonomía. Y en buena medida, lo que esta reforma trajo consigo fue enfocarse al tema de la autonomía e independencia de estos órganos públicos locales en materia electoral y de los tribunales. Por eso, si te fijas, a ver, vamos advirtiendo dos cosas: estableciendo parámetros de operación o de funcionalidad uniformes, ¿no? Y la otra, yo te voy a regresar a este punto primero, y la otra, la integración, porque parece que la integración de estos organismos era un problema por el intervencionismo del gobernador, o bien por un acuerdo del gobernador con el legislador local, y parecía que integraba institutos y tribunales a modo, ¿no? Muchos institutos estaban maniatados por el poder ejecutivo del Estado, ¿no? Y eso, pues, al momento de organizar, pero sobre todo validar una elección, pues podía traer problemas, ¿no? Problemas que luego se traducían en litigios, impugnaciones en las instancias jurisdiccionales a nivel federal, ¿no? Entonces, bueno, eso se busca. ¿Y qué pasó? Como tú sabes, ahora estos órganos públicos en materia electoral a nivel local, pues ya son integrados por consejeros que va a nombrar directamente el Instituto Nacional, ¿no?, Electoral, el Consejo General del INE, y los integrantes, los magistrados de los tribunales electorales locales, el Senado, ¿no? Vamos a eso cómo funciona en la práctica, pero ahí se tiene este problema. El otro tema de el funcionamiento, el establecer parámetros de unidad en aras de que los resultados sean más equitativos, más asequibles a los parámetros constitucionales. Bueno, habrá que ver, ¿no? Ya está ahí dos figuras que han causado mucho ruido, ¿no?, en diversos sectores, que es la atracción y la asunción. Es correcto. Es decir, ¿De qué van estas dos figuras? Sí, que no son lo mismo, ¿no? Es decir, la atracción, de alguna manera, son la facultad que tiene el INE, ¿no?, a petición de los estados, para que traiga en la totalidad o en alguna de las facultades que tienen estos órganos locales al momento de organizar un proceso electoral, ¿no?, o en alguna parte o en alguna etapa del proceso electoral. Que bueno, el INE tiene la facultad de valorar esa solicitud y decidir si atrae o no, si hay los elementos, siempre buscando efectivamente que mantener la equidad, que haya que sea una condena objetiva, ¿no?, que no haya una vulneración de los derechos políticos electorales. Y bueno, ahí de entrada, fíjate, puede haber una elección que pueda traer, ¿no?, parcial o totalmente las facultades de ese órgano, y sería el INE quien se encargue de esa elección, de ese proceso electoral. O bien la asunción, ¿no?, la asunción, que es asumir las funciones cuando exista un peligro grave de que los principios constitucionales se vean vulnerados por diversos factores, entre ellos el intervencionismo, a lo mejor, de uno de los órganos de poder, como puede ser el Ejecutivo. Que eso no es nuevo, eso ya lo hemos visto muchas veces. Así es. Lo que de alguna manera en la Constitución y ahora en las leyes reglamentarias en materia electoral, es que es una decisión que de alguna manera puede rayar en lo discrecional. Claro. A ver, lo discrecional que sea malo o no, sino que son elementos muy abstractos, ¿no? Son elementos muy abstractos cuando se entiende un intervencionismo, ¿no? Claro. Puede ser intervencionismo desmedido, ¿no?, cuando hay afectaciones graves. El tema de la gravedad, pues al final de cuentas va a quedar en la valoración que haga el Consejo General. Claro.
A ver, en aras efectivamente de mantener la estabilidad de las elecciones y la democracia de los estados, el Poder Revisor decidió pues que el INE, como órgano máximo, ¿no?, en la organización y el desarrollo de las elecciones, pueda mantener esa vigencia efectiva. ¿Dónde van las críticas? Bueno, que al momento de atraer o bien asumir, elimina una de las facultades que tienen los estados por antonomasia, que es organizar sus propias elecciones. Así claro, es. Entonces, uno de los retos va a ser cómo justificar adecuadamente de cara a la sociedad cuando se atraiga o se asumen, ¿no? Así es, que haya evidencia, que haya elementos, porque de alguna manera vas a tener ahí órganos que van a estar funcionando y que si asumen sus funciones o atraen sus facultades, pues ¿para qué lo quieres? Exactamente, es decir, vamos viendo cómo se desarrolla eso, y yo creo que es una exigencia para los estados que estos órganos y estos tribunales trabajen realmente adecuadamente con las nuevas exigencias. Le propongo que vayamos a un corte. Hay un tema que no quiero dejar que se nos vaya, que es el tema de nulidades, pero le propongo que regresando del corte le entremos directo a ello. No se vayan, como verán, estamos platicando un tema muy interesante que es la reforma política con el doctor Marcos del Rosario. Volvemos en un minuto. Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos platicando un tema interesantísimo que es la reforma política con el doctor Marcos del Rosario, quien es secretario de Estudio y Cuenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y profesor visitante de muchas universidades, no solamente en México, sino en Iberoamérica. Doctor, bueno, pues ya pusimos en contexto lo que era la reforma política, ya entramos de lleno a los temas delicados de la reforma política, hablábamos en el bloque anterior del tema de reelección y del tema del nuevo IFE. Y pues se nos queda la puerta abierta para entrarle directo a un tema que se ha vuelto una de las grandes preocupaciones de todo el tema electoral, que son las famosas nulidades, ¿no? Porque ahora ya tenemos la posibilidad de que se nulifique una elección, ya sea de manera parcial o de manera absoluta. ¿Cómo quedan las nulidades con esta reforma política? A ver, como nosotros sabemos, la elección presidencial pasada, uno de los grandes temas, o el gran tema, fue la afectación a principios constitucionales, ¿no? Que tanto el voto público se vio afectado o no, ¿no?, por la intervención o la actuación desproporcionada de varios actores o factores. Ya desde el 2006 se había trabajado en este tema, pero parecía que el sistema de nulidades que se diseñó en el 2006 no quedó, su estructura no fue del todo flexible o amplia, porque recordarás que unos planteamientos en el juicio de conformidad que se presentó para tratar de invalidar la elección del 2012, fue el tema que, si bien es cierto, la elección cumplía con los supuestos de nulidad, ¿no?, se habla de una invalidez porque los principios constitucionales se vean visto afectados. Y los supuestos normativos de la Constitución para anular una elección, por decirte algo, que no se instalara el 25% de las casillas, o que el 25% de las casillas fueran anuladas, o bien que hubiera un aspecto de inelegibilidad, no se cumplieron. Pero ¿qué pasa cuando se vulnera la autenticidad del voto, que es uno de los principios constitucionales? Claro. Bueno, es que no están en los supuestos de nulidad. Bueno, pero sí se puede afectar la validez de la elección. Sí, claro, porque estamos hablando de un principio constitucional. Pero si te fijas, no estaba integrado normativamente ese supuesto. Y eso trae muchos conflictos que eso no por ello no se atendieron esas pretensiones por parte de los partidos políticos que en su momento, en concreto la coalición que presentó ese juicio en conformidad, se atendieron, pero digamos que el sistema normativo no atendía a esa realidad constitucional. ¿Qué hace esta reforma? Yo diría que son los puntos más importantes que poco se habla, porque
de alguna manera lo que generó más discusión y más desgaste en torno a la elección presidencial de 2012 fue el tema de las nulidades de los dos electorales, por ejemplo, por el apoyo constante y desmedido de un medio de comunicación a un candidato determinado, o el tema del rebase al tope de financiamiento de campaña. Eso ya la gente lo tiene así como que no importa nunca, ¿no? O sea, claro, en esta reforma va a implicar ya que se rebasen claro, los topes de campaña, sí implica algo que puede afectar la elección. Efectivamente, ahora lo que se hace esta reforma, y por eso me extraña que no se haya hablado en los foros de este tema, es que, a ver, cuando un candidato, ¿no?, un partido político rebase el tope establecido por el financiamiento en esa campaña, en automático se anula la elección. Cuando un medio de comunicación, ¿no?, de forma velada o no tan velada, ejerce un apoyo constante y permanente a favor de la figura de un candidato político, ¿no? A ver, ¿eso en qué se traduce? Romper la equidad en la contienda electoral, claro, y se afecta a los principios constitucionales. Puede ser causa de nulidad. Son dos elementos importantes, ¿no? Es decir, este sistema de nulidad lo que hace es ampliar, ¿no?, no solamente los supuestos para la protección de la nulidad, sino que el ciudadano concreto y toda la estructura político-electoral de nuestro país sea fortalecida cuando existan injerencias o factores que tiendan a generar un desequilibrio. Ahora, el gran reto de este nuevo sistema de nulidad ya está ahí, ¿no? Lo que muchos actores políticos, algunos partidos políticos y algunos sectores decían, a ver, es que tiene que ser esto, ¿no? ¿Cómo un rebase en un tope de campaña no genera una nulidad, sino simplemente una sanción? Una sanción, claro. Y se acabó, claro. Cuando hay la evidencia, bueno, recordamos el caso Pemex Gate o Amigos de Fox, que en 2003, 3 años después, se resolvió este tema, y bueno, se sabía que efectivamente uno de los candidatos había tenido, claro, un apoyo, y ya era el presidente. ¿Qué pasaba 3 años después? Bueno, se sancionaba el partido, pero hasta ahí. Pero yo creo que en la esencia, ¿no?, en la legitimidad de la elección sí había una afectación que debe ser traducida pues en la nulidad, en la invalidez de ese resultado electoral. Entonces lo que se hizo fue, a ver, crear ese supuesto, se va a rediseñar el tema de financiamiento para tener, previo a la validación de la elección, pues los resultados, los informes de todos los gastos realizados por los partidos, porque ahora nuestro sistema previo a la elección, ¿qué te establecía? Bueno, se calificaba la elección, ¿no?, y ahí empezaba claro, y están en estado de destiempo, claro, el análisis de los gastos. Entonces no había una adecuación. A ver, por más que un partido dijera si hubo un rebase e incidió, eso generó inequidad en la contienda, bueno, eso no sabremos hasta 6 meses después, ¿no?, o más. Bueno, hay un ajuste. Y el tema también de los medios de comunicación, como tú sabes, que fue un tema muy polémico en la elección pasada, de que hubo, por lo menos se arguyó que hubo una incidencia para varios candidatos o para varios partidos políticos, hablando según a nivel federal o a nivel local, que favorecía, ¿no? Eso lo sabemos, que sobre todo a nivel local se da mucho esa subjetividad o parcialidad a favor de los candidatos o de un partido político. El gran reto, yo lo que te quería decir es cómo eso plasmarlo, cómo evidenciarlo en pruebas, ¿no? Ahí, de alguna manera, los partidos políticos, los abogados de esos partidos políticos tendrán que diseñar, ¿no?, no tiene una nueva forma, pero sí de enseñar una metodología que efectivamente conecte los hechos, ¿no?, con las violaciones constitucionales, ¿sí?, y las pruebas que sean idóneas. Entonces, en el caso, por ejemplo, el rebase tope de campaña, bueno, ya es algo concreto. Tú rebasas, es una nulidad. Claro. Pero el tema, por ejemplo, de los medios de comunicación es algo muy complicado. Muy complejo, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿cómo puede haber una incidencia constante y directa? Lo que puede haber algo velado, puede ser directo, porque ahí estamos tocando el tema de la libertad de expresión, claro, ¿no? Y pues se puede aducir que hay una libertad de expresión y que se comenta hechos determinados de un candidato, pero no hay o sea, va a ser muy muy interesante porque a ver, cómo vamos a salvaguardar este principio constitucional sin afectar otros derechos, ¿no? Pero bueno, está ahí,
Y yo creo que el sistema de nulidades en México queda fortalecido, ¿no? Y ahí me imagino que el tema de los tribunales electorales cobrará un papel determinante. Determinante. Prácticamente toda la elección se acabará yendo al tribunal, o sea, aunque el Instituto Nacional Electoral haga una primera calificación de la elección, en realidad la verdadera calificación de la elección estará en el Tribunal Electoral. Así es. Sobre todo, a ver, en los próximos años, el Tribunal Electoral tiene el gran reto de, en materia de principios constitucionales, decantarse, por una posición que se ha mantenido y que existe, que es la determinancia, ¿no? Que es una figura que tiene que ver con cuando se hace una violación a un principio constitucional, se analiza la violación si existió o no. Uh-huh. Y una vez que se analiza la violación si existió o no, y hay medios probatorios suficientes para advertir o evidenciar la existencia de esa violación, ¿qué tan determinante fue el resultado? ¿No? Uh-huh. Si te fijas, no hay una invalidez en automático, ¿no? Sino que se tiene que hacer una medición, lo cual resulta muy complejo. Muy complejo, ¿no? Claro. O bien la simple violación de un principio constitucional para anular la elección. Por decirte algo, que ya se han dado casos, sobre todo en comunidades pequeñas, la violación al principio de separación de Iglesia-Estado, ¿no? Que en una misa de domingo a las 12 un cura llame a votar por alguien, ¿no? Si tomamos el ejemplo de una violación concreta, se está violando el principio de separación de Iglesia-Estado. Eso basta para anular la elección. O bien, claro, ¿qué tan determinante fue en los feligreses? ¿Cuántos eran mayores de 18 años? ¿Cuántos serían o sea, una conducta sistemática? Así, ¿no? Es decir, es complejo medirlo por parte del juez constitucional en materia electoral, pero también es complejo eso demostrarlo, claro, o evidenciar una afectación. Mira, por ejemplo, el tema de las casas encuestadoras, ¿no? Las encuestas, ¿cómo se miden? ¿No? Y eso también incide, le estás revelando números, incide en el ánimo de la gente. Exactamente, ¿no? Incide, y ya está demostrado que puede haber una incidencia y una afectación del ánimo, porque claro, las personas, si yo permanentemente digo, vas en segundo lugar, ya en tercer lugar, la gente no quiere votar normalmente por el perdedor, ¿no? Pero ¿cómo se mide eso? Es decir, ¿cuántas personas siguieron esa encuesta de día determinado? Claro. ¿Cuántos leyeron y cuántos fueron? Es muy complicado comprobar eso. El tema es que estamos hablando de principios, ¿no? Claro. Es decir, la afectación a un principio es mucho más compleja, su materialización, su concreción que un derecho. Porque claro, un derecho, al final de cuentas, es una libertad que un individuo es titular y que ejerce o no ejerce, o puede haber un impedimento para su ejercicio. En cambio, en principio es una cuestión abstracta, que va a ser un reto sin duda alguna en los últimos años, y que solamente el cauce va a ser a través de la interpretación jurisprudencial, ¿no? No quiero dejar de preguntar, me quedan todavía muchos temas, pero yo creo que vamos a tener que abrir Reforma Política 2. Sí, buenísimo, pero no quiero dejar de preguntar en este programa. Quedan muchos temas pendientes en la reforma, porque lo que platicábamos hace algún tiempo era una reforma un poco más ambiciosa, en la que hubiera un mayor protagonismo ciudadano, y al parecer pues queda siempre vinculada a pequeñas modificaciones que benefician sustancialmente el carácter partidario, ayudan en algún tema estructural, pero no acaba de conectar con la gente el tema político. Quedaron algunos temas, ¿no? Sí. Por ahí que a lo mejor hubieran sido ideales que se pudieran proyectar. Mira, hablando en positivo, algo muy bueno, la inclusión de la figura de la consulta popular, ¿no? Que es un híbrido, ¿no? No es propiamente ni un referéndum, ni un plebiscito, como dicen, sino todo lo contrario, la inclusión de los dos. Pero bueno, esa figura de alguna manera vamos viendo cómo, aunque ya hay una ley federal, vamos viendo cómo los estados la van materializando, y cómo la Corte va a tener un primer reto, ¿no? Establecer qué temas son susceptibles de participación ciudadana. Claro. Y me refiero, por ejemplo, el tema energético es probable, ¿no? Por lo menos se avisó que ese va a ser el primer gran tema, claro. Y que la Suprema Corte, fíjate cómo ya interviene, o va a intervenir, para determinar si es un tema de consulta o no, claro, ¿no? Pero a ver, bueno, está ahí, están las candidaturas independientes, están las iniciativas en materia legislativa, pero todavía, me parece, yo comparto contigo, creo que el tema de participación ciudadana, de la democracia participativa, es un tema que nos falta mucho por desarrollar, y que los propios, además, se lo digo en el ámbito académico y en el ámbito social, no llama mucho, ¿no? Es decir,
hay una queja permanente de que no se escucha, la integración de las iniciativas, que las agendas comunes no responden a los intereses ciudadanos, pero realmente no hay una exigencia de ampliar o incluir nuevas figuras en los distintos ámbitos y sectores. ¿Qué faltaría ahí? Bueno, ir pensando en nuevas formas, por ejemplo, las audiencias, que ya algunos estados tienen las audiencias públicas ciudadanas, los cuales los titulares de los órganos de representación política abren, ¿no?, una asamblea y escuchan los planteamientos ciudadanos, y ahí mismo presentan una solución o probable solución, y se le da un seguimiento. Claro, yo sé que eso no se puede hacer a lo mejor a nivel federal en muchos órganos, pero sí abriendo estas no foros, ¿no?, estas asambleas realmente, porque parecía que, mira, con un foro de consulta y ahí diseminamos, no, eso que siga, pero a ver, que realmente se incluye esta figura, o bien el tema, el llamado recall, o esta consulta intermedia que es revocación del mandato, ¿no? Que yo sé que es una figura controversial, pero hay que discutirla. A ver, esto sí es un mecanismo de sanción, no tanto la reelección como tal. Exacto. Entonces, a ver, estos mecanismos habrá que discutirlos, y la otra que, a ver, platicamos la anterior ocasión, la segunda vuelta. ¿no? También se nos quedó ahí en el tintero. Así es, parecía que no, este no es el tema, pero a ver, no se justificó el por qué no. Estamos viendo que en Colombia hay muchas suspicacias y a ver, fue una elección muy controvertida, sobre todo la segunda vuelta, pero al final de cuentas, si te fijas, cumple con su función. Claro, le da mayor legitimidad. Exactamente. A ver, vamos a buscar, esto es un tema de legitimidad, eso es un tema de mayoría, ¿no? Sigue siendo la democracia ese tema, no de inclusión en una elección o de concentrar en una decisión ciudadana, uniformar una decisión ciudadana en cuanto a la elección de un candidato. No, el tema de la democracia, al menos a nivel electivo, es quién tiene mayores votos. Y yo creo que la primera vuelta, a ver, vamos analizando, no te digo que sea panacea, podría ser una herramienta muy útil para solventar y generar legitimidad. Doctor, se me quedan temas de gobierno de coalición, se me queda la migración hacia un sistema parlamentario, que al parecer como que México está coqueteando con ese tema, la extinción del gobierno presidencialista, propiamente dicho. Entonces, en una de estas nos veremos pronto, nuevamente se nos ha acabado el tiempo, el tema es amplísimo, era muy ambicioso tratar de tocar todos los temas, pero al menos con estos ya quedan perfilados el tema de la reforma política. Y a ustedes les damos las gracias por habernos acompañado en una emisión más del programa Ante la Ley. Nos veremos pronto.